Muy buenas players, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos al Futuro Game Show 2022 dentro de la Gamescom 2022. Por poco no llegamos al directo, tenía un problema con el internet, se me fue la señal y pues estaba yo comunicándome con la empresa y pues no respondían y por fin, pero volvió, estamos nuevamente aquí, espero que esté saliendo pues muy bien el directo. Esto todavía no comienza, falta más o menos 5 minutitos para que comience, así que pues estamos bien, estamos en hora para ver pues este Futuro Game Show, donde se van a presentar más de 50 videojuegos, ojo, más de 50 videojuegos, como World Premiers, avances de juegos que ya se han visto y sorpresitas también. Como han podido ver pues en la presentación. eh, y pues ya estamos preparados, estoy viendo que todo esté saliendo bien, voy a ir saludando, por ahí estamos. Patricio Muñoz, ok. Bueno, ahí está Patricio Muñoz, me dice que cuando coloqué la imagen no se escucha, errores del directo. Como yo les decía, pues están los dos que presenta, los dos actores que están dentro de God of War. No sé si esto implica que nos vayan a, pues, a mostrar algo de Ragnarok, no lo sé, tal vez es para que atraigan más público, les han contratado para el show, la verdad no lo sé, pero están en este show, ahí están, los tenemos ahí, falta poquito para que comience esto y les voy a estar saludando, lo que no se ha escuchado cuando coloqué la imagen, errores del directo. ¿Cómo estás, M Games? Ahí estamos con Patricio. Federico Bustillos, bienvenido, ¿cómo estás? Gamer Sal Oficial, ¿cómo estás? Bienvenido, se les agradece. De Forest Gaming también está por ahí, gracias, bienvenido, ¿cómo están? ALLXX, God of War, dice por ahí, esperemos. God of War Games también está por aquí. Emanuel Ramírez también está. Muchas gracias por pasarse. Links 12 también, estoy saludando lo que estaba más antes. Cocoon Super Saiyan 1 también está por ahí. Muchas gracias. Se les agradece a todos ustedes pasarse por aquí. No se olviden de dejar ese like y compartir el directo para que más gente se reúna con nosotros. Ayer hemos tenido pues en la Gamescom 2022 una media, un pico de 110 espectadores. Se les agradece a todos ustedes y pues a ver hoy día cómo vamos, cómo estamos y cómo llevamos este evento de la Future Game Show de la Gamescom 2022. Vámonos más abajo, dice por aquí Alexander Soto también está por aquí, Sergio Madrid, buenas Sergio, bienvenido. Presentarán un nuevo tráiler de Ragnarok, también por ahí. ¿Qué plan hay hoy del evento? Como les iba explicando, hoy Future Game Show, más de 50 juegos que se van a presentar entre World Premiers, IPs nuevas, trailers nuevos de juegos y sorpresitas, nos dice el comunicado de Future Game Show. Así que puede estar bien. En el anterior evento recuerden que pues nos fue bien, hemos visto cositas interesantes, había unos cuantos jueguitos, un picadito muy bien llevado que hemos podido disfrutar. A ver pues qué tal vamos ahora. Dice, ¿qué te pareció el nuevo mando de PS5? Pues a mí me gusta, se ve bonito, pero no lo voy a comprar. No soy de los que va comprando mandos Pro. Así que pues no lo creo, a no ser que algún momento, en algún, no sé, en alguna oferta de fin de año esté a un buen precio y pues el momento uno tenga el dinero, tal vez pueda hacerme. Pero por el momento el DualSense está más que bien. God of War Ragnarok PC4 dice por ahí, claro que sí, PC4 y PC5, un gran cierre para PlayStation 5.
JB Keko, PlayStation, Xbox, Gameplay, dice por ahí que buenas playas, ¿qué tal? Bienvenido, qué chido que eres streamer oficial del evento, muchas gracias. Esto de ser streamer oficial, de que pues estas empresas confíen en el contenido que vamos a presentar es gracias a todos ustedes, porque ustedes hacen que pues el canal tenga vistas, más visibilidad, los comentarios, todo su apoyo hace que pues nosotros podamos conseguir todo esto. Ragnarok is coming, dice por ahí Sergio, correcto. Eric Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice saludos desde Guatemala, ¿qué hora empieza el evento? Esto comienza en pocos minutos, déjenme comprobar que esté pues saliendo bien las cosas. Recuerden que todavía no he solucionado lo que estaban ayer. No he solucionado pues esto del monitor. Esto ya va a comenzar, señores, así que voy a colocar para ver cómo estamos. Y pues sí, esto ya comienza, ya va a comenzar en unos cuantos minutitos. Ayer hemos pasado muy bien, he podido solucionar todo esto, así que hoy día vamos a estar también así. No he podido solucionar. Como dice Sergio, arriba los likes, señores, para que más gente entre por aquí. Déjenme ver que esto comienza ya en minutitos, 20 minutos nos dice por aquí. Bueno, perdón. Esto comienza en 19 segundos. Vamos, que estamos por ahí. Vamos a cambiarnos. Y ahí estamos, señores. Ahí estamos. Un poquito grande me veo porque, no sé, medio pequeñito era el modo de cámara. Pero me salgo de pantalla. Pero esto lo arreglamos antes que esto comience. Deme unos segundos. Esto lo vamos a arreglar ya. Ahí estamos. Creo que ahí va bien. Ahí estamos. Díganme qué tal está el sonido, qué tal está mis voz. Estamos corrigiendo antes que esto comience. Ya aumenté para ver qué tal se escucha. Perfecto, me dicen que ahora sí. Muy bien, ahí estamos entonces. ¿Qué tal, Fabi? Bienvenido. Oh, ahí lo tenemos. Voy. Kratos, from Sony Santa Monica's God of War series. You didn't know my name. Está hablando bajo el que está hablando ahora mismo. Swapping the axe for a humble microphone because we've got a ton of exciting video game trailers to get through. ¿Qué tal, Noé? Bienvenido. Like all good adventures, this one requires teamwork. In fact, I'm calling on another mighty god's power to help me out. Oh, Danielle? Danielle? Daniel! Are you with me? Ok, ya lo aumenté el volumen un poco más. Uy, ya tenemos a Freya. It's so good to see you. And for all the folks at home, my name is Danielle Basutti. I voiced the Witch of the Woods, aka Correcto, voy. Vanir, aka the Valkyrie Queen known as the Norse goddess Freya. ¿Qué tal, Brian? Bienvenido. And I don't need Freya's foresight. Son 50 juegos, sorpresas, World Premiers, así que puede estar muy bien. That is quite right. That's because this is the Feature Game Show, powered by Mana. A digital showcase event streamed live across the 9 realms. But also and exclusively, planet Earth. Tonight we'll be treating you to over an hour of exclusive Cocoon están hablando bajo. Están hablando bajo. You'll be able to find and wishlist all of the games from today's show on the Feature Game Show Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read all about them. Well, my darling. Ok, le he subido un poco más, de ahí ya no creo que pueda subir más. Thimble winter doesn't last forever, and we've got all that unfinished business to attend to. So let's kick things off with our very first world premiere. Oh, World Premiere. Ahí tenemos. It seems that when experiencing deja Ok, vamos a ver. a strange phenomenon occurs. Dude, are
you awake? Oh, come on, man. ¿Por qué todos despiertan en el piso? We just had a meeting here at Neuraxis. It's really bad, man. Bueno, ni modo que despierten en el aire. Pero bueno, me digo acostados. The hippocampus is an old cortical area involved in multiple aspects of memory formation. Bridging our past with our present experiences enables it to construct our autobiography. Ok, otro de terror. Esto del terror va muy fuerte. They kept it a secret for years. Latest research shows that by changing our brainwaves in the hippocampal region, déjà vu creates a brief gateway to a parallel world. Call me as soon as possible. The Gap. Ok. Next Gen. Ojo, Next Gen. Pues no ha mostrado nada, pero esperemos que no sea hoy el día de los juegos de terror. Recuerden, ayer era el día de los juegos espaciales. Well, not all of us have such mythology. The Gap is coming soon to PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. Players of our next game might think they've faced every monster space has to offer, but the team behind Aliens, Fireteam Elite, have a few more surprises up their sleeve. Ok, a ver, vamos a ver otro tráiler. Eso me gusta, que vamos así. Ese sonito de los aliens. Oh, ok. No sé, yo me pregunto, ¿debería haber hecho otro juego de Alien single player? ¿Por qué no? ¿Por qué defender, torreta, multijugador? No sé. Esto de las oleadas no me convence. No me convence las oleadas. Correcto, Links. Ayer el Focus Com. ¿Qué tal, Eduardo? Esto recién ha comenzado. Recién, no te has perdido nada. Now we've got a developer presentation from our friends at Digital Cyber Cherries, the team behind Hypercharge Unboxed. You know, the toy box shooter that went viral on Twitter. Xbox players, we're looking for small soldiers. Dive into the toy field and fight waves of classic toys. Bueno, aquí figuras de acción. Estamos en el Toy Store Battle. Parece interesante. Para probarlo, ¿no? Para probarlo. Un nuclear. What are you waiting for, recruit? That disembodied voice sounds vaguely familiar. Hypercharge Unboxed is out now on Hypercharge. Nintendo Switch, with an Xbox and PlayStation release coming soon. Now, here comes another shiny world premiere for all you super sleuths out there. Ok. World Premiere. Correcto, M-Game. Se ve divertido los juguetes. Se ve divertido. El juego de la pila, dice por ahí. Estaban cargando la pila. No lo sé, no tengo ni idea. Pero es World Premiere.
Golden Idol. Ok. La demo disponible ahora. Murderous Mad Libs with a Midas touch. The Case of the Golden Idol is coming to PC in 2022, and we're pleased Bueno, juego to para announce the PC. demo is going live right now on Steam. No snacks, fridge empty. It's time to answer the call of the trash can. Mucho texto dice por ahí Patricio, correcto. Or are you just No es para muchos, seguramente, Oh, no, M it's Games. No actually es para the premise muchos. of our next game. ¿Otro juego de gato? Pre-alfa, ojo. Bueno, quién sabe, tal vez su personaje era un gato y estaba por salir tarde. No, tenemos que cambiar el personaje. Pongo un mapache. Snackom. Ok. Steam El juego del mapache. fly and always looking for their next meal? Raccoons are a lot like us when you think about it. Snackoon. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto recién ha comenzado, así que no te has perdido casi nada. As it's time to soak in the dark atmosphere of Tainted Grail, the fall of Avalon. Ok, tenemos un pre-alfa ahora. Ok, parece interesante. Parecía. Bueno, ahí está. Me gusta el arte, algo. You're awake. Good. I thought I'd get us to fire burning. Would have been a shame to freeze to death when we got so far. Súper tosco los movimientos. Uf, ese popping se puede ver. I found him, or what was left of him, a mile down the road. The weird, No sé, señores, no sé. No me convence. horrible way to die, don't you think? Tainted Grail. The Fall of Avalon is coming to Steam Early Access in Q4 2022. Our next game is steep. Rolier dice si va a haber algo de Ragnarok, no lo sé. Pero de que estaban protagonizando el programa que da la voz a Kratos y Freya, están aquí, pero después de eso no sé. When we pass the point of no return, ¿Cuánto dura el evento? Yo creo que 1 hora y algo más. we made our world uninhabitable. Because for the smartest animal on the planet, humans can be really stupid. Civilization started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in humans, it's fear. Perhaps it came too late.
but it Uf. did. And when we are afraid, we get reduced to a single instinct: survival. We need land, we need food and shelter. But in the end, we Juegan need aquí each other. para recursos, We need communities. construir. We need cooperation. No es lo mío. We need to build something together. Will it be something that won't collapse this time round? Will we ever stop being afraid? Well, maybe you'll be the one to unite humanity and shape the society of tomorrow. Ok, no es lo mío, pero seguramente mucha gente le gusta gestionar y sale en noviembre, así que ahí está. Well, let's pray there are no world serpents in the water. Battles at the ready, because Floodland is coming soon. From one dark world to another, it's time to catch up with Plot Twist, the developers behind the last case of Benedict Fox. a Este juego creo spooky que lo hemos visto ya, Lovecraftian si no Metroidvania. recuerdo mal. Y no estaba tan mal, no estaba tan mal. Sí. Hi, I'm Bartek. Sí, no estaba tan mal. Este estaba bien. A fantastical Lovecraftian Metroidvania in which you dive into a twisted world of secret organizations, forbidden rituals, and cold-blooded murders. Your aim is to uncover the secrets of the mansion and the murders that happened within this Ok. world. But to find out what truly happened, you will need to dive deep Nada into the mal, memories of nada the mal. victims and visit an alternative reality we call Limbo. You see, those two worlds, they're linked with each other. The mansion's secrets will help you out in Limbo, while what you find in Limbo will help you unlock the mysteries of the mansion. I got a bad feeling about this. My. Se ve bien. Golem. Very difficult to pull off. And very illegal to even try. In our studio, we love Metroidvanias. We love how they reveal to you their world one step at a time. We wanted to take that feeling and combine it with a great story. A mystery that also reveals its secrets to you the deeper you dive in. Oh, se ve bien. It reminds him of someone silly and naive. Este le tengo ganitas. To survive whatever the Limbo throws at you, you can always visit our friend Harry Houdini to purchase some useful items. You can also use the Demon's Ink you collect at the Tattooist to unlock new skills. Right now we can only afford the Slam, which is still a very useful skill to have. Let's absorb it. That was the Slam skill that we just acquired. What did you think? And that's Harry Houdini's lockpick in action. Me sorprende. Resentment and fear. He survived her abuse and wears it like a badge of honor. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into Limbo. Uf, 2023, pero nada mal. Nada mal. I'll take the boy. ¿Qué tal, baba de caracol? Bienvenido. Recién llegando, dice. Este estaba bueno, este Benedict, buenísimo. Fox is coming to PC Este está and bueno. Xbox in spring 2023. I would also classify our next game as a psychological thriller where you try desperately to maintain order while at the whim of a tricksy, malevolent beast. I thought this one was a cozy condo-esque puzzler. It's up for interpretation. Vale, a ver qué es esto. Yes! Lucas, I found it! Ah,
Hey, nice one, Annie. This doesn't look quite right. Let me show you our game while we sort this out. We are Max Inferno, and we're making a game called A Little to the Left. It's a cozy puzzle game where you sort, stack, and tidy up the house. In each level, puzzles are hidden among household objects. And you solve them by arranging items in a very particular Es un juego de puzzles. Many of the levels have multiple solutions. Like this one you can solve. Max, no, todavía no ha aparecido nada de Devolver. This cat that will show up and make a mess of your tidy work. I think we almost got this sorted. Te puedo creer, M Games, que este está regular, este de los puzzles, sí, está regular. Pero bueno, va a haber gente que les va a gustar. Yes. Noviembre 8, 2022. Apuntado. Coming to PC and Mac on November 8th. We're thrilled to announce that A Little to the Left is coming to PC on November 8th, 2022. Okay, it's been fun seeing all these cool games coming soon, but I figured we could use a quick break. A change of scenery, perhaps? You read my mind. What were you thinking? What if I told you that there was actually a hidden 10th realm, one drenched in neon light? Plus, we don't even need... Lo que pasa, Javi, es que estos juegos han sido desarrollados hace años atrás, así que todavía se están desarrollando para PC4, para Xbox One. Yo creo que desarrollos que están comenzando ahora, o el año pasado, o hace 2 años atrás, se van a ver mejor. All of you. Google Future Games Show Steam, and you can download and try out any of the games that catch your eye. All right, with that in mind, let's get started with our first game. This is Fairy Afterlight, a stylish Metroidvania inspired by Indonesian... Bueno, bastantes Metroidvania, ¿no? Tampoco abusemos. A literally inseparable duo as they explore the world of Lumina, working together to solve puzzles and defeat fearsome enemies. Well, now I'm missing Atreus all of a sudden. What's next, Danielle? Always a good father. Lovers of strategy and bootleg booze rejoice as this game covers both in equal measure. Moonshine Inc. is a management sim where players battle it out to brew the best hooch in town. Players will expand their facilities and perfect the making of mountain maps. Esto de gestionar, no sé, no va por mi parte. Of Johnny Law. With genuine fermentation processes recreated virtually, this sim is as real as it gets. Just make sure you don't get caught. And now for something completely different. Yes, because we're jumping from moonshine making to a mysterious metropolis. It's time to fear the new blood as our attention turns to Gloomwood, a grim, dark ode to the immersive sims and survival horror greats of the late 90s and early 90s. Bueno, Sergio, los juegos más pequeños son los que pueden salir más rápido. Juegos AAA, que tienen un desarrollo grande, con financiamiento grande, son los que tardan 4 o 5 años en salir. O más. Our next game also involves plenty of improvisation, just with a little bit less focus on monster slang. Care to do the honors? Of course. This is the Wandering Village, a sandbox city builder set on the back of a gigantic wandering creature called Onbu. In my experience, living with a giant tortoise wasn't so Mucho bad. juego de gestión. Hoy día son los juegos de gestión. Players will battle the elements and research technologies in an effort to revive a long-lost society. Will you settle and survive in this harsh, humbling environment by learning to bond with the beast? Or choose to be a parasite, leeching from its life force? The choice is yours. Where are we off to next?
This game is bound to ¿Qué tal, Just? No te has perdido de nada, no te has perdido de nada. Esto recién ha comenzado. Ha comenzado flojito, no vamos a mentir. Está flojito, pero esperemos que esté mejor. Bienvenido, gracias por pasar. ¿Qué tal, Sarmi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto recién ha comenzado flojito, pero esperemos que mejore. From demons to dentists, or at least they do in our next game. Never awake. Bueno, ahorita están mostrando, creo, si no he escuchado mal, esto es una demos dentro de un juego que está gratis en Steam. Vamos a poder probar todo lo que están mostrando ahora en estas pantallas, obviamente en PC. Even school friends. Its charming art style will have you questioning whether it's creepy, cute, or a great mix of both. Now, if you'd rather wield fear as a weapon than fight against it, then this next one is for you. The Fabulous Fear Machine is a pulp horror strategic simulation game where players will generate terror and expand their influence through the spread of scary stories and creepy conspiracies. From Bloody Mary to reptilian overlords, let the unexplained mythos of the public consciousness become your ammunition. What have you got for me, Danielle? I think the question is, what haven't I got? Anno Mutationum is a sleek cyberpunk RPG that Ok, aquí parece que está mejorcito este. A rich world that you'll just want to dive into. When you're not bartending or dog-sitting a cyborg corgi, you'll be donde hay waifus, siempre está bien. cybernetic monsters and pursuing criminals in the underbelly of this atmospheric, vibrant neon. Este es el más interesante de todos los que nos han mostrado. Teach you to never underestimate a hero, no matter their size. Misk, a tiny tail, follows Buddy and Bag Boy, adorable makeshift robots working their way through peaceful landscapes to help out their friends and unravel the history of this strange world. Dress up and clean up as you get to know these little parts with big hearts. Just try not to screw up your jumps in the demo. Well, I can't wait to see what those little guys get up to. But alas, it's time to get back on the Rainbow Bridge because that marks the end of our trip to the virtual show floor. Remember, folks, you can head to the Future Games Show Steam page to check out. Ok, tenemos en la página de Steam de Future Game Show. El que quiere puede ir a probar todas esas demos que han mostrado ahora mismo. Good to be back on terra firma. Don't forget to try those games after the show. Now, it's not often that you get a threequel, you know. It's not often that a game skips straight to third entry either, but here we are. Fair point. It might be too early to call it the greatest of all time, but for me, Bueno, aquí tenemos el God Simulator otra vez. the GOAT. Sí, ahí está. Hello, my name is Victor. Oh, gameplay. Game designer at Coffee Stain North. We are developing Goat Simulator 3, which is the second installment of the Goat Simulator series. Goat Siendo Simulator sinceros, yo is set jamás jugué ningún God Simulator. Jamás. Pero parece que es divertido para hacer la cabra, entre comillas. Uncover the mysteries of a long forgotten goat order. Ese ray tracing sí se puede ver. Everything in your path. With over 350 different goat gears, you will have a bunch of ways of expressing yourself as a goat. Dice por aquí Links12 que le encanta este juego, que lo jugó el anterior. Can also give you abilities. Sí, tiene una comunidad grande, gente que lo streamea, que hace locuras. Yo creo que si le agarras el ritmo está divertido. Find them while exploring the island. Or earn them by simply being a goat. In Goat Simulator 3, you can discover San Agora together with up to 3 friends. You can either play online or couch co-op. Everything you do in single player, you can do in multiplayer as well. Together, you can wreak havoc in San Agora
without any restrictions. Dentro de una ballena, no puede ser. If you're feeling competitive, put your skills to the test and challenge your friends in one of the 7 different minigames. Minigames can be played either at a specific location for a tailored experience, or played anywhere you want. You can play a round of car derby on a nice open field. Ok, cabras manejando. ¿Qué más podemos ver? Less optimal spot on the island. You'll be able to get your hands on Goat Simulator 3 on November 17th. But you can pre-order the game today to receive this wonderful other gear part. Pues ahí está. That's like no satyr I've seen. Goat Simulator 3 is coming soon. Now it's time to check out a new trailer for The Chant, a survival game set on a remote island in the wake of a ritual gone wrong. Pillows at the ready. Ok, espero que este sea interesante. Hi, my name is Mike Scupa. We are Brass Token, and our studio mission is to tell thrilling stories through inventive game mechanics. The Chant is a third-person horror action-adventure game set at a remote island spiritual retreat. Ok, un juego de aventura. Esto me gusta. Your spiritual awakening soon becomes a fight for survival. As Glory Island fills with cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists released from the gloom. Choose your fights carefully and battle using spiritual weapons and abilities. Collect, craft, and manage your resources, as each encounter could be a decision between fight or flight. Mind, body, and spirit are the 3 stats that drive survival, upgrades, and the ending you receive. Balance is everything. Welcome to your spiritual nightmare. Bien. The Chant is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2020. Bien, no estaba mal. Me pica para It's time estar to learn interesado. more about Ereban Shadow Legacy, which was revealed during the Xbox and Bethesda showcase earlier this year. Helios. They search for someone who does not exist. The Shadow. Hi everyone, I'm Alex, one of the founders and game designer from Baby Robot Games. We are really excited to be here today with you at the Future Game Show. Right now, and in partnership with Raw Fury, we are working on our debut game, Ereban Shadow Legacy, a fast-paced stealth platformer set in a sci-fi and morally grey universe. In Ereban, you will play Ayana, the last descendant of a forgotten race with the ability of merging with the shadows and moving freely through them. Your mission? To infiltrate and confront the cryptic megacorporation Helios, investigate what they are hiding and their relation with the disappearance of your people. You may have seen our announcement trailer in the Xbox and Bethesda June showcase, which we hope you liked. Today, we'd like to take a deep dive into Ereban's main mechanic, the Shadow Merge. The origin of this mechanic came from our passion for stealth games since we were kids. Traditionally, they all have used shadows to make you less visible, so we thought, what if you could literally merge with them? We took a whole different game as En las sombras te haces invisible o puedes hacer tu poder de las sombras. With the ink, we immediately realized the huge amount of possibilities this opened. A big one is that when you are inside the shadows, you are totally undetectable. This allows you to smoothly advance under the enemy's feet, suddenly appear behind their backs if you choose to play lethal, or conveniently disappear right in front of their noses if you are in danger. Suena interesante. By a light. Suena interesante. Merging, the shadows have your back. Apart from that, the shadow merge also means a big advantage in terms of mobility. For example, wherever there are shadows, you can climb walls and reach high and otherwise inaccessible places. Or you can use moving objects, or even their moving shadows to navigate from one place to the other. Or you can go through small spaces, ignoring fences, bars, or gratings. Or you can jump from high places and smoothly land in a shadow, completely safe and silent. As you see, the Shadow Merge is very versatile, so it's up to you to discover and combine all its possibilities. And that's only for the base mechanic, as during your adventure you will learn upgrades and completely new shadow powers. But well,
that's a whole new topic for another time. Erevan Shadow Legacy will be available Interesante, interesante. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. If you liked what we showed you today. Besides, we partner with Xbox to bring you the game for Xbox One, Series, and on day one on both PC and Xbox Game Pass. Sergio. Oh, also, don't forget to follow us if you don't want to miss any update. Thank you very much for watching, and we hope you enjoy the rest of the show. They will not drag me into their light. No está nada mal, tiene mecánicas interesantes, no está nada mal. Bien llevadas, yo creo que estaría divertido, desafiante. Wishlists at the ready, because Ereban's Shadow Legacy is coming to PC and Xbox in 2023. Now we're moving from shadow powers to a shadow drop. Our next reveal is a real nostalgic surprise. Ok. Dice Car que presenten Abandonet. Yarem dice: hola players, ¿crees que en este evento no hay títulos como por ejemplo episódicos, guiño guiño? Dice, no. Yo creo que si van a mostrar algún de esos títulos episódicos tendría que ser una conferencia muy importante, muy grande. Esta es medianamente grande. The 5 Ordeals is out now on Steam. Reply Game Studios' Solstice is right around the corner, and the development team have a surprise to tide fans over until its release. Final Fantasy. Bueno, hay una demo ahora. Solstice. Demo disponible ahora. We're pleased to announce that the demo for Solstice is available Solstice, now, with the full game coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 20th. Now it's time to see some exclusive gameplay from Afterimage, a mystical, hand-drawn Metroidvania. Otro Metroidvania. Aquí tenemos Future Game Show, Metroidvania. Va. Más Metroidvania, señores. Más Metroidvania. Future Game Show Metroidvania, señores. Afterimage is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in Q4 2022. Muchos pueden decir no son muy importantes, morralla, pero hay bastantes juegos para cualquier tipo de gusto. Deliver us, Mars. Peggy 12. What the hell happened here? Beta in-game footage. Please come in. Mission Opera has only one objective. Bring the Arcs and their revolutionary technology back home. What do you expect to find on Mars? I'll see you soon, Moonbear. Kathy, why did you want to come on this mission so badly? T-minus 2 minutes to cruise stage separation. Everybody copy? Copy. 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 Starting burn. Juego espacial. I know I can do this. How does it come to this? Have
Having good intentions isn't hard, Kathy. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. We have to leave. I will not risk the success of this mission. Me atrae. Una historia single player, con historia, aventura, parece. No está mal, no está mal. Febrero 2 de 2023. Deliver Us Mars is coming Se ve soon bueno. to PC, PlayStation, and Xbox. Tal Benjamín, bueno, grande no. Cositas medianas, sí. In-depth look at the Slavic-inspired slasher platformer Phantom Hellcat. Let's check it out. Hi, my name is Arman Lenda and I'm the creative director and co-founder of Ironbird Creation Studio. Today, I'd like to show you our newest unique project, Phantom Hellcat, an old-school, Western-style slasher game. This game became our ultimate goal, pride and dream. It's a love letter to the generation of games full of giant enemy crabs and armies with more than 1 million troops. We will take you to the golden age of slashers, which defined the console gaming experience years ago. Please take a look at the trailer. Sí, hay juegos no grandes, AAA, pero medianos, AA, que se ven bien. Puede haber una experiencia buena. Por ejemplo, este que estamos viendo ahora, me parece que tiene... Los escenarios son bastante buenos. O bueno, son interesantes. Tiene un diseño ahí logrado. No es tan mal. No está nada mal. Interesantón. Phantom Hellcat is coming soon. All right, let's mix things up with another surprise. It's time for our next world premiere. World premiere, ojo. Alaska, el campamento de expedición. Curioso. Edge of Sanity is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Curioso, este está curioso. 2023. No tendrá gráficos Unreal Engine 5, pero está curioso. Our friends at Wired Productions, who have some news about 3 of their exciting upcoming games. Otro World Premiere. Ya no se esfuerzan mucho, ya no se hacen las manos ni los pies.
Gestión de un hotel. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué se van a hacer juegos de gestión? At Youngle, we are all family. A family with one common goal. Customer satisfaction. As the old saying goes, you can't choose your family. Except here at Youngle, we choose. Be the horse that wins the race. Bueno, y hay un juego de entregar paquetes. Be the sperm that gets the egg. Don't let me down. I would hate to replace you. Octubre 19, para quien lo quiera. Otro World Premiere, ojo. The cycle begins anew. A new refuge. A haven. A bastion from which to rebuild. But this time we will succeed. Juego de construir civilizaciones, gestiones. We will build stronger. ¿Qué tal, Den? Bienvenido. ¿Cómo estás? Han presentado jueguitos medianos, algunos interesantes, pero muchos olvidables. Hay que ser sinceros. Y como dice M Games, gracias a todos que están por aquí. No se olviden dejar ese su like y compartir para que más gente se acerque al canal o más gente nos acompañe en el evento de hoy. Eric dice mucho juego indie. Es que la verdad los juegos que más rápido se pueden diseñar, se pueden terminar. Más gestión player por si querías, por si no te sobra la gestión de todo lo que han mostrado, ahí tienes más. ¿Qué tal, Alonso? Bienvenido. No te has perdido de mucho, pero había ahí algunas cositas a considerar. Bueno, aquí hay un picadito. Picadito de todo. Si no tienes mucho que gestionar, gestiona un parque. Ok, Alfonso entonces. Correcto, Alfonso. No dije Alonso, dije Alfonso, tal vez. No sé, mis palabras no viajaron por el internet adecuadamente. We've got one more for you. Don't say we don't treat you here at the Future Game Show. Ok, World Premiere. Peggy 16. Agustín, cosas medianas, no te has perdido de nada. It would take but a single act to spark a war, the likes of which humanity had never known.
Ok, de los desarrolladores de Command & Conquer. Countless millions would now fight to hold the line, with success measured in inches. The stage set for the greatest stalemate in human Toma, gestión de ejércitos. Their lives and the fate of an entire continent. Now in your hands. Ahí está. The Great War Western Front is coming to PC in 2023. Estrategia Game Show, dice por ahí Sergio. Sí. Cocoon dice gestión Premier. Adventure set inside of a smartphone. Look, I'm just reading what's typed here. Hello there, I'm OS9. I'm the operating system of this phone. I kind of run things around here. Hello, and welcome to the update protocol. What was that? The update will now be installed. Oh, shift, not the update protocol. Congratulations, the cache will be cleared out. Alguien preguntaba sobre el showcase de PlayStation. No creo que lo digan aquí, imposible. Pero yo creo que Sony tal vez está esperando que terminen estos eventos de la Gamescom para poder anunciarlo. Si va a ser en septiembre, donde todo apunta. No. Listen to me. I understand you're confused, but this is really not the solution. If the system is not updated, the user will destroy. Would you just shut up? It's okay, buddy. We're handling this. It's time to put it use your great finding another way in skills. Yeah. Please get us out of here. A demo for Backfirewall is available now on Steam. Sergio seguro si participa con un anuncio lo deja todo sin importancia alguna. Y es la verdad, tampoco es porque seamos mayormente en el canal de PlayStation, es la verdad. Los juegos de PlayStation son de muy alta calidad, mucho presupuesto y se ven muy bien. Ok. De los creadores de Worms. Otro de gestión. ¿Por qué? ¿Por qué están desarrollando juegos de gestión? Bueno, aquí creo que hay otro picadito más de juegos. Plataformas, de gestión, Metroidvania. Bueno, aquí hay uno diferente de tiros. Tenemos otro. Dice ahí Miguel, y tienes razón, ¿no? Que son los juegos que más se acomodan, ¿no? De gestión. Pero, ¿dónde está? Yo veo que los jugadores de PC sacan pecho, ¿no? Tenemos juegazos en PC, graficazos, pero es que no, todos los juegazos, graficazos que tienen son de juegos que han sido desarrollados en PlayStation o en Xbox.
en consola. Juegos creados exclusivamente para PC no llegan a esa calidad. Animal Crossing Hacendado dice por ahí, soy Isaac, correcto. Joel, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues no. Poquitas novedades, contaditas. Just dice, ojalá saquen un juego de estrategia, gestión espacial y Metroidvania. Con eso lo tienen todo. Esperemos que haya alguna bomba, Miguel. Esperemos que haya alguna bomba. Alox, ¿cómo estás? Bienvenido. La verdad no sé cuánto dura el evento. La verdad no sé, pero son 50 juegos que van a presentar. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable phenomena. Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things. Futuro Gestión Game Show, correcto, Link. Cannot be explained. Ahí está. We don't know where they come from. Future Gestión Game Show. It's because of this that we founded the SCP Foundation, an organization dedicated to containing anomalous items, individuals, and phenomena. We secure, we contain, we protect. Patricio dice que no nos ilusionemos, no va a haber algo importante. En el anterior show de Futuro Game Show sí había como dos juegos que me han llamado la atención bastante. Estaban muy bien. Yo creo que tal vez alguna sorpresita entre llegando a AAA podría ser. Esperemos. Let's just say one for now. Ok, a ver, este de inicio está bonito. Este me hace recuerdo a Ori. Algo. Este está bonito. No estaba mal. Hay cositas picaditos interesantes. La caperucita azul, dice por ahí Luis. Coming to PC, PlayStation, Xbox and Nintendo Switch in spring 2023. Y Touch dice, este me gusta. Sí, este está interesante. We've got an update from Supermassive Games on the next entry in the Dark Pictures Anthology. Ya hace falta sacar un showcase. Yo creo que en el evento, si se anuncia, aquí en el canal tenemos que reventar, a compartir para sobrepasar los views. Creo que un máximo tengo en directo cuando hice de Abandoned. 380 personas creo en el directo estaban. Ese es mi top más alto. Así que si esperamos un showcase, tenemos que reventarlo. Este no se ve mal tampoco. Jamie, over here. Check this out.
Me hace recuerdo a los juegos de Dark Pictures, no sé si es uno de ellos. Aunque tienen más calidad, creo, los de ahora, los últimos que jugué. Can't handle much more of this. There's a lot of miles between eccentric and murderous. You okay? Not even close. He wants to choose, doesn't he? Oh my god. If we don't do something, both of them will die. We have to choose. Now! Get the fuck out any way you can. Este está muy bueno. Pues es los de Dark Pictures, el Devil in Me. Con razón se me hacía muy bueno. That was the Dark Pictures anthology, The Devil in Me, which we now know is coming to PC, PlayStation, and Xbox on November 18th, 2022. Bueno, aquí hay algo buenísimo que han The mostrado. team at Cortez Productions have sent us a gameplay trailer for their atmospheric horror game, EXP War Trauma. Está bueno y la demo está disponible ahora. We're pleased to reveal that a demo for EXP War Trauma is live on Steam right now, with the full game coming soon. Now it's time to check in with Rooted, an apocalyptic survival game developed. Luis dice, uff, estaba uff. JB dice, Dead Island fue un milagro divino, dice ayer. No, él es más grotesco, pero es también buenísimo. Bueno, este es uno... ¿Este cuál es? No se ve nada mal. Otro de gestión que no se ve mal. Uno de gestión que no se ve mal. Y sobrevive, ok. Este está interesante. ¿Qué clase de The Last of Us es este? ¿El 3? No, gráficamente el 2 se ve mejor que este. Pero interesante, está interesante. Solo y multiplayer ese. Está bien. Ya van 3 juegos que están muy bien. El de los Dark Pictures, ese juego de terror de la guerra y este juego. Ya vamos 3 que van bien. Un juego para VR. Parece de esas películas de producción menores. Y el fuego. Y los truenos chafas. En el infierno. Van a mostrar el nombre con una explosión.
¡Dos a la explosión! That looks gorgeous. Hellsweeper VR is coming soon to Steam VR and MetaQuest 2. Our next game is Strayblade, where players explore an ancient world with their trusty wolf companion, Boji. Boy, that joke never gets old. ¿Qué tal, Sarmi? ¿Algo interesante? Sí, ahora puedo decirte que sí, han habido unos 3 juegos que estaban muy bien. Alex, Eduardo dice, voy. This could be useful. Time to forge. Boji, I found something. With feeling. I can't wait to try this. I could add this to my collection. I think I found my style with this one. Oh my. You want to know what this is, right? Well, this behind me is an arcane forge. It was used by the LSE to create the most powerful weapons, armor, and more. Strayblade 2023 para todo. Strayblade is coming to PC, Xbox, and PlayStation in 2023. It's time for an update from Blackbird Interactive on what's coming to Crossfire Legion later this year. Welcome to Crossfire Legion, Commander. We are delighted by the community feedback in the last 3 months of early access. 2 large updates have been released, and we have more in the works. By the end of this video, the latest update, 1.3, will have been released. 3 new units are joining the game, completing the roster with a total of 57 different units for you to play. Lo que me sorprende del evento es que hay tantos videojuegos, muchos se parecen muchísimo entre sí. We are also releasing the 3rd act to the campaign. It's here we establish New Horizon, and why this faction is hellbent on world domination. With this, we will be delivering hours of intense campaign action, with more to come. And for the first time, we are releasing a new level editor, giving you the tools to unleash your imagination and create new content for the community. And this is only the beginning, Commander. We have new modes planned, extra maps for you to fight on, new units to complete your strategy, more co-op modes to play with friends, and entirely new missions for our campaigns coming in the next few months. Todo es explosión. There's no time to hesitate, Commander. We want you to join us to help shape the game. Update 1.3 is available now, and for a limited period, you can get Crossfire Legion with 34% off. Crossfire Legion is available on PC, and the August update is coming very, very soon. We've had a lot of fun tonight, but let me tell you what's not fun, Danielle. Lies. Oh. Is there another world premiere? Yes. Well, the good news is that we've got something electric lined up. Roll the clip.
Ok, modos estudio Brasil. What? Batalla picando los colores. God of Rock. Bust out your loots because God of Rock is coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Now, let's take a trip to the Galaxy's Edge to get a closer look at gameplay from mech farming adventure Lightyear Frontier. Estoy tratando de llevarlo bien. And I'm the community manager for Lightyear Frontier. We're excited to share our first ever look at the early gameplay of Lightyear Frontier. We hope you enjoy. In Lightyear Frontier, you'll be starting a new home on a distant planet as an extra. En este tú gestionas. Your mech comes equipped with all the tools you need, so put them to good use. After you get on your feet, start your first crop by planting seeds and watering them. You'll be able to sell them at the merchant for more materials, or to use in crafting. Tenemos gestión de todo tipo. Balance your use of resources to create a sustainable home. Research and build the first structures of your homestead. Se ve bonito, pero es gestión. Relax every once in a while, and appreciate the fruits of your labor. Build a homestead, grow crops, and explore your new surroundings. Dice por ahí Esteban, granjita espacial se ve bonito. Sí, se ve bonito, pero es otro juego de gestión. Es como Minecraft, dice por ahí Alfonso. Nunca me gustó Minecraft. Creo que lo jugué exagerando 1 hora. The planet is full of beautiful and expansive environments. Be sure to take in the scenery. Luis, sí, se ve más dinámico, más bonito, más trabajo. Hay trabajo. Se tiene trabajo. When night falls, it's time to hit the hay and get rested for another day. Lightyear Frontier releases in spring 2023. Bueno, para 2023. It'll take care of you. That's all for now. Lightyear Frontier is coming to PC and Xbox in spring. Freya se está durmiendo. Okay, before we get into our next game, I just need to check something. Shodan, are you with us? Mic check on Shodan. Peggy 18. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its Este parece interesante, ojo. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection. Este parece estar bien. Their blood is on your hands. Eso recuerda al System Shock. Más o menos.
These are my avenging angels, and they will have retribution. Y es System Shock. Me hace recuerdo, pero es. System Shock is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. You know, Danielle. Con razón estaba muy bien. A lot like onions. What, you mean like they make you cry? Well, yes. Bueno, aquí parece otro de terror. Or at least Bluebird Team thinks so. You're such a softie. Peggy 16. Ya con Peggy 16 no va a ser escandaloso. Bluebird Team, ojo. Pure joy at the immediate response to my action. And then a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. Esto ya lo habíamos visto. What is left of it now? Y no estaba tan mal, no estaba tan mal. Now I see it. I will never be like one of his paintings. Oh, esa cara. But I can make the paintings be like me. Scarred, broken, hidden from the world, imprisoned in this house. I know what must be done. I want out. Oh. Oh, se ve muy bien. No. Uf. Layer of Fear. That was your first look at Game. Sí, es un remake. Layers of Fears, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox. Está buenísimo. Está hecho con un Unreal Engine 5. Wow. What a show it's been. And you only said boy. Wait. 1, 2, 3 times. No, I know. Took a lot of restraint. Look, I'll be honest. I am feeling a bit unresolved. Like, maybe there's more to come. Sí, ya se había visto antes. Also, it's written in the script. The one more thing. Algo más. This is a cinematic sneak peek from the upcoming cyberpunk shooter, Off the Grid, which arrives from the visionary mind of District 9's Neil Blomkamp. Ok, este es el último, el One More Time. I didn't come to this godforsaken island looking for money. I came here to escape. Hey, Grant! Snap out of it! Grant! You awake? You hear me? Yeah, I fucking Bueno, la cinemática se ve brutal. 3 vehicles up ahead. Previous team pinned down by mine. They got our loot. And that is a sweet arm. Keep your eyes on the target, Slick. Oh, I am. You gotta get out of here. Oh, shit! Here they go! For fuck's sakes. Storm, take them out. Grant, you're with me.
me. Missile. What are you gonna do to us? No! Stay in the vehicle! Get out of here! Go! Será en tercera persona, primera persona, de gestión. Pero está interesante. Should have left already. Lionel wants him out alive. Por lo menos, ¿no? La cinemática se ve que hay muy buen trabajo detrás. Wait till they get right up against that car. They hit the fuel cells. Roger that. What a showstopper. Figuratively Part and 1. literally, because that marks the end of the show. But don't forget, you can try Hasta que no vea gameplay no me fío, dice por ahí, soy Zack. and you can head on over to gamesradar.com to read follow-up coverage on all of the games shown today. A massive thank you to everyone involved in making this show possible. Our sponsors, Mana, and of course, all of our friends at home for tuning in. I'm Christopher Judge. And I'm Danielle Vasuti. And this has been the Future Game Show at Gamescom 2022. Bueno, ahí está, señores, el futuro Game Show de la Gamescom 2022. Vamos que pase el tráiler, ¿no? Que pase el tráiler. Yo ahora los leo, hacemos la valoración y hablamos un poquito. Más o menos 1 hora y media ha durado el evento. Este estaba bueno. Ahí está, señores. Entonces, ahí está. Uf. ¿Cómo va? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Casi 40 personas en directo. Señores, les agradece si dejarían ese su like y si pueden compartir para que pues después más personas vengan y puedan ver el directo en diferido. A ver, vamos a ser serios. Yo les voy a leer después los comentarios, no se preocupen. Esperaba que esté mejor que la anterior entrega. La anterior entrega me gustó más, se podría decir. Creo que era más movidita, había cositas más interesantes. Y esta ha habido mucho juego pequeñito, mucho juego indie y muchos géneros muy repetidos entre sí. Creo que todos se parecían. Y pues ahora recién me está contando bien aquí, casi 75 personas en directo. No se olviden dejar ese su like, señores. Creo que se está gestionando
bastante mal esto de hacer mucho o copiar mucho los géneros. Hemos visto, creo que todos los juegos que se han presentado eran de gestión o la mayoría de diferentes modos, pero la mayoría de gestión. Hay mucho juego AA indie, eso es cierto. ¿Está mal que haya mucho juego AA indie? No, porque pues cada quien tiene un gusto y seguramente muchos de ellos, nuevamente repito esto, va dirigido a pues muchas personas. Creo que este evento ha tenido al final 2 o 3 cositas interesantes y yo le doy un 4 de 10 al evento. Más ha sido ver muchos juegos repetidos de género, mucha gestión, nuevamente repito, mucho juego de gestión, mucho juego que está dirigido, creo, a un público, a nichos específicos. Tampoco es un evento muy grande el Future Game Show, está escalando en los eventos y pues poco a poco vamos a ver cómo va a ir, pues seguramente ganando algo de importancia. Está yendo muy bien, pero seguramente va a continuar. Yo le doy un 4 de 10 a este evento. 2, 3 juegos se han salvado, unos 2 indies por ahí se podría decir que han llamado la atención, que han sido interesantes. Por lo demás, pues ha estado regulete todo esto. Vamos a ver qué dice por aquí. Dice, players subieron un gameplay de 10 minutos de Forspoken, me dicen por aquí. No sé si lo quieren ver, lo podemos ver también ahora mismo, si desean. Yo lo busco y lo vemos. Déjenme ver por aquí, aunque yo les comento que Forspoken por el momento no me ha llamado la atención casi nada. Hay algo que le falta por ahí a Forspoken que no sé. Que no me convence demasiado, pero a ver, vamos a ver por aquí Forspoken. Hay tráiler de Pinocho, ojo, nuevo tráiler de Pinocho de Disney, donde está Tom Hanks. Y voy buscando el tráiler de Forspoken y pues aquí lo tenemos. Bueno, aquí está. 10 minutos de gameplay de Forspoken. Lo voy a colocar, así lo vemos un cachito más con ustedes. Ahí estamos. Ok, veremos el trailer de Forspoken. No sé cómo colocar esto aquí ahora. Déjenme hacer las magias un momento. Recuerden que estoy ahora mismo operando con un monitor, así que tengo que hacer las magias por aquí. Perfecto. Vámonos entonces. Ahí está el trailer de 10 minutos de Forspoken. Vamos a verlo, vamos a opinar un poquito qué tal se ve. Si es que me convence nuevamente. 10 minutos de gameplay de Forspoken. No sé si sacar esto de aquí, no sé qué tengo detrás. Ahí está, para ya no mezclarlo con el Future Game Show. Muy bien, vamos a ver, yo les leo después de verlo. Forspoken. Frey Holland, daydreamer, cat lover, New Yorker. On a fateful evening, her life changed drastically when she was mysteriously transported to the beautiful, treacherous land of Athia. Whoa. Frey arrives with a magical, sentient bracelet inexplicably wrapped around her arm. Oh, hello, yes. Then discovers she can cast powerful spells and use magic to swiftly traverse. Ahí se ve muy bien. The last remnants of Athia's Gráficamente se ve muy bien, no podemos negar, pero tiene ciertos aspectos como la cara de la protagonista que no me convence. As maddened and evil sorceresses. Reluctant to help, but desperate to find a way back home, Frey sets off on a journey through this strange and dangerous land. The only safe haven in Athia is Sepal, where refugees have gathered to escape the mysterious corrupting force of the break. Muy vacío. Some of Athia's inhabitants will have quests to give or information to share. Others are willing to trade for valuable goods. And Frey may even find a small friend to act as a guide. At this point in Frey's journey, she has returned to Sepal from the wilds
after finding a rare piece of Advaha ore. In the right hands, this ore may prove to be most useful. Advaha ore, right? You've seen this stuff before? I've made Vamos a ver las caras de los NPCs. A ver. no less. Whoa, you made that armor? Does that mean you can do something cool with this stuff? I could, but I'd need the right tools. And where can I find? Quiero decir que hasta ahora no hay ningún videojuego que se acerque a los personajes secundarios que tiene Horizon Forbidden West. Eso es una locura que hasta ahora no he visto ninguno, ni esto, ni el juego de Square Enix, Forspoken, se acerca a cómo han logrado esos personajes secundarios en Horizon Forbidden West, la verdad. Find those. In Prenost. Huh? What, aren't there any in town? I'll draw you a map and give you the key. You'll have to do the rest yourself. If you can bring them back, and that's a big... Una cara... No está mal, ojo, no estoy criticando, no está mal, pero está tiesa, no hay gesto, no hay movimiento. No, es que es otra cosa Horizon Forbidden West, otra cosa. If I'll make you something with that ore of yours. Outside the safety of Sepal, la iluminación me gusta, está bastante bien. Enemies looking to rip her limb from limb. Frey's combat spells make quick work of. Otra cosa que no me gusta es que veo que son lugares grandes, pero vacíos, no sé, vacíos. Lo que estoy viendo, lo veo un lugar bonito, se ve, ¿no? La luz, la estructura, los modelados de las rocas. Pero lo veo vacío, Low-level enemies. And her magic-enhanced parkour abilities turn this inhospitable land into her personal playground. Treasure chests dot the landscapes and contain... Y me va a decir que me quejo mucho de Forspoken, no sé, Forspoken no me encaja por algo. Y veo esos árboles y veo que los han agarrado un terreno grande y los han colocado por aquí, por allá, por aquí, por allá, los mismos. Items used for crafting or trading with vendors back in Sepal. Players tóxico, me van a decir. Atacas a PlayStation. But it can also be found in glowing pools. La iluminación, la niebla volumétrica se ve muy bien. Y la distancia de dibujado también es grande. Es grande. With the help of her golden companion cuff. Pero si se dan cuenta, está vacío. Ese es el problema de Forspoken. No sé por qué han hecho que sea tan grande en extensión, pero lo dejas vacío. No sé si es el arte de dejar unos cuantos árboles por ahí. No sé. Hay algo que no me convence. Frey can scan belfries to reveal nearby points of interest before continuing her journey. This is the place on Johidi's map, isn't it? Are you planning on retrieving her smithing gear? Might as well while we're here. Besides, I want to know more about Scylla and Johidi knew her. Todo explota bonito, pero pues esa valla, esa construcción de madera se queda. Ahí está. Well, as ever, it seems we have a few things to attend to first. Yeah, looks that way. Let's break some heads. Las partículas, los elementos, el fuego se ve muy muy bien, no hay duda de eso.
Looks like this is the place. Well, in we go. Damn, this stuff is heavy. The reassuring heft of Odvaha. There is much to find in Athia, so exploring new locations before completing a quest is Este lugar se ve muy bonito. A variety of rewards are waiting to be La iluminación, como he dicho, se ve brutal. including experience points, stat increases, bits of Athian lore, and new gear. This thing just screams prop. Why not try it on? While Frey is mysteriously immune to the corrupting influence of the break, nothing else in Athia can escape its grasp. Humans are turned into savage zombies, and worse, while animals are mutated into Bueno, hay dangerous zombies. beasts. Pilgrims' refuges are hideaways located in every part of Athia, and it's always a good idea to seek them out. Here, Frey can craft healing drafts, upgrade gear, and get some much-needed rest. Fully recharged and ready for the next step of her journey, Frey travels onward into the depths of corruption in Avoilette. The effects of the break are even more unmistakable here. And while Frey may be resistant to those effects, she will undoubtedly be pushed to her limits. This place is insane. Frey will encounter numerous points of interest in her travels. Many of these landmarks and locations have been corrupted or overrun with corrupted enemies, but they're always worth seeking out. Well, this doesn't look good. Yes, something seems to have drawn the break here. But I expect you can clear it away with your powers. Give it a try. That's enough exploring for now. It's about time for Frey to head back to Sepal and deliver the smithing tools to Johidi. All done? What the hell is this? What did you expect? A full suit of armor? You'd have needed a damn sight more ore for that. No, It's cool, I just... Like you to lump it. That's the last bit of smithing I'll be doing for a while. Frey's journey will take her to the ends of this beautiful, cruel land. And in her search for a way home, she discovers something worth fighting for. No sé. Hay algo que no encaja. No sé qué Square Enix ha tratado de hacer. Ahí está, señores. Forspoken. La verdad es que no sé qué trata de hacer Square Enix. No me convence Forspoken. Hay muchas cosas que no me convencen. No sé, la verdad no sé. Creo que no sé si los enemigos no encajan, si el personaje no encaja.
si si el mundo es muy grande, muy vacío. Hay algo raro que ha hecho Square Enix en esto. El mismo, podría decirse, arte del juego, creo que falla en algunos aspectos, como los árboles muy genéricos, puestos por aquí, unos dos, por allá dos, vacíos, los personajes. La misma personaje, no sé, no tiene una característica. No sé, todavía no me atrae bastante a mí Forspoken para nada. Dice por aquí Sergio, a mí salvo por lo que decías que estaba algo vacío y los FPS parece que va mejor, lo demás me gusta. No creo que venga doblado, no sé, si es un juego de PlayStation va a venir doblado seguramente. Esa vieja me da miedo, dice por aquí Links. Yo creo que sí viene doblado. Bueno, Miguel, de que el gameplay es mejor de lo que hemos visto, por mucho, tampoco no. Por mucho, tampoco no. Ese soundtrack como que se llama la atención solo la banda sonora, dice por aquí Links. No sé, la verdad es que a mí, no sé, no me llama todavía la atención. Es como el Gotham Knight, que tampoco hay algo que no me convence. Lo mismo con este Forspoken. Hay algo que no me convence. Dice por aquí, Eric, este juego se cambió la fecha de lanzamiento para no salir junto a God of War. Bueno, es lo que decía Square Enix, ¿no? Que había hablado con sus socios y por temas de logística había hecho ese cambio. Pero creo que para mí que le faltaba pulir, reorganizar ideas. ¿Puede mejorar la fecha de salida? Falta todavía, esperemos que sí. The Forest, ¿cuándo algo nuevo de Ragnarok? Yo creo que si vamos a saber algo de Ragnarok es cuando termine todo esto de la Gamescom para septiembre. No creo que más allá de septiembre. Keko dice, la sensación de poderes como la de Ghostwire Tokyo, muy buena, dice por ahí. Este juego se cambió de fecha por lo que vimos. Estaba para cambiarlo, dice por ahí Sergio también. Luis, veremos qué tal está el elemento de la exploración. Yo lo veo vacío. Creo que le hace falta algo. No sé si es un experimento de Square Enix. No sé qué trata de hacer. No veo el por qué luchar con esos enemigos que son genéricos varios. No sé por qué están ahí. Hay algo que nos falta. Hay algo que falta. No sé si nos van a lanzar ahí y ve a hacer misiones y ya está. Pelea con estos enemigos porque están aquí. Hay algo que falta. No sé si es la historia. Hay algo que no convence. No estoy seguro. Hay muchos puntos, como les he dicho, pero creo que hay algo más que no me convence. Alonso dice, por cierto, Player, mañana será Xbox Live. ¿Harás directo de ese evento? No sé, la verdad, porque se ha dicho que el evento de Xbox va a ser... van a mostrar lo mismo que han mostrado en su evento de Xbox y Bethesda. No sé si va a haber cambios, pero esperemos que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya saben, si lo voy a hacer, va a estar publicado el día de hoy ya el evento, para que puedan pues activar, notificarme y dejar el me gusta y compartir. Lo voy a hacer hoy. Voy a ver el tema del horario para el evento de Gamescom de Xbox. Tiene que añadirle cosas sí o sí. Dice, Players, ¿jugaste Nier Automata? Sí jugué. El juego está vacío y es un juegazo de Square Enix, dice por ahí Miguel. Es cierto, pero hay algo aquí que no me convence de Forspoken. No sé, yo tenía muchas ganas cuando lo presentaron como Project Atia. Yo dije, uff, este va a ser un juegazo. Pero ya cuando me mostraron gameplay, me mostraron la protagonista que no me convence. Hay algo que no me gusta. Por mi parte, ¿no? Puede que sea un juegazo, pero para mí hay algo que no me gusta, que no me llama la atención. Casi 50 personas en directo, me dice por aquí. Pero bueno, se baja a 45. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Yo creo que con esto cortamos el directo de hoy. Voy a ver si pues para mañana podemos hacer algo con el evento de Xbox. Falta carisma a los personajes también. Y como también les decía, lo de Horizon Forbidden West con los personajes secundarios. Creo que no sé cuándo vamos a repetir ver un trabajo así.
porque ha sido increíble. Bueno, con esto yo me despido. Gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. Se les agradece bastante. Por ustedes somos pues elegidos por estas empresas, se podría decir, de estos eventos para poder participar juntamente con ellos. Nuestro canal está en pues las páginas oficiales también de Futuro Gaming Show, donde también nos hacen propaganda a nosotros, gracias a todos ustedes. Y pues a ver, mañana por mí yo lo hago el evento, voy a ver eso de la hora, y ya saben, voy a colocar el día de hoy también para pues que ustedes me puedan acompañar mañana para ver qué nos presentan, qué actualizan de lo que ya han mostrado pues en su evento de Xbox y Bethesda. Muchas gracias a todos ustedes, y pues yo me voy y pues voy a revisar. Hay cositas que quiero hablar, videos que quiero hacer de juegos que han presentado el día de ayer en la Gamescom, que me han llamado la atención, así que estén atentos al canal. Con esto me despido y nos vemos en un siguiente directo, en un siguiente video. Chao, chao.